de adoración. Les damos la bienvenida a las redes que están con nosotros. Yo bendeciendo los mandatos del gobierno. Estamos solamente impartiendo clases a través de las redes. Y hoy queremos dar un tema que se llama frutos de adoración y que fuimos criados para adorar. ¿Sí? Papá Dios dice en Juan 4:23, palabra Dios para todos, dice, pero llegará el momento, y en efecto ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Vemos en otra versión, dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben de hacerlo guiados por el espíritu y en una forma verdadera. Muchas veces el Padre Celestial nos ha dicho, ¿verdad? Y está estipulado en su palabra, que Él nos llamó a adorarle. A través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de todo lo que nos rodea. Dios nos ha llamado a adorarle. Pero la palabra es muy clara al decir, adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, el Padre nos ha llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Dice aquí en el diccionario Vine, adoración, que todos lo sabemos, que es la palabra proskuneo en el griego, y es hacer reverencia, dar obediencia a, dice de pros, hacia y cumeo, besar. Entonces, la palabra adoración quiere decir rendirnos ante nuestro Creador, ante Jesús, darle reverencia, dice besar. Adorar, dice otra vez acá en esta diapositiva, viene del término griego prokuneo, que significa hacer reverencia, amar, exaltar, magnificar a nuestro Dios. Entonces nosotros, como adoradores, tenemos que aprender a adorarle. Estamos viviendo en tiempos demasiado difíciles, tiempos proféticos, tiempos que no nos deben de sorprender, porque son profecías que se están cumpliendo. En estos tiempos es cuando más debemos de adorarle, porque la palabra dice que Jesús dijo, encontraré yo fe a la tierra cuando yo venga. Nuestra fe tiene que estar establecida en la forma en que nosotros le adoramos a nuestro Creador. Dice adorar en espíritu. La Biblia dice que nosotros debemos de adorarle a nuestro Señor en espíritu. Pero haciéndonos estas preguntas, dice, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Nuestro espíritu está listo? ¿Nuestro espíritu está nutrido con la palabra? ¿De qué forma nosotros le adoramos en espíritu? Todos sabemos que somos seres tripartitas y que somos espíritu, alma y cuerpo. La palabra hoy que vamos a analizar es la palabra espíritu. En nuestro espíritu hay intuición, hay conciencia y hay comunión. Entonces, ¿de qué forma nosotros le vamos a adorar en espíritu? Y hoy vamos a ver cómo está nuestra intuición, cómo está nuestra conciencia y cómo está nuestra comunión. Porque muchas veces nosotros creemos que todos le adoremos por igual y no es posible. De acuerdo a cómo nosotros estemos, es como nosotros le adoramos. El pastor John MacArthur dice que es la conciencia para él. Dice, la conciencia es un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Entonces, papá Dios a todos nos dio conciencia. Muchos dicen, pero murieron mis abuelos, mis tatarabuelos sin conocer a Jesús. ¿De qué forma papá Dios los va a juzgar? La palabra dice que papá Dios los va a juzgar de acuerdo a la conciencia, porque Él nos puso conciencia. Y dice la palabra que
que la conciencia, dice aquí, ¿verdad? Es un sistema integrado de alerta, como un semáforo que nosotros tenemos que nos dice lo que está mal y lo que está bien. Y hoy vamos a ver tipos de conciencia. Una de ellas es la conciencia corrompida. Según Tito 1:15, palabra de Dios para todos, dice: para los de corazón puro, todo es puro. Pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidos. Si en nosotros hay una conciencia corrompida, le vamos a adorar a nuestro Señor de esta forma. En pensar, en creer, como dice aquí, que nada es puro. Es que ya te diste cuenta que los que están ahí al frente y nos quieren llevar a adoración, deberían de poner el ejemplo primero. Ya te diste cuenta que la iglesia tal, que el pastor fulano de tal, no es puro. Entonces, esos pensamientos vienen de una conciencia corrompida, dice la palabra, porque para el que tiene la conciencia corrompida, dice aquí, toda su manera de pensar no hay pureza. No puede creer que haya personas puras, no puede creer que haya personas rectas, no puede creer que haya personas bondadosas, no pueden creer que haya personas alineadas, de acuerdo a la palabra, no lo pueden creer porque tienen una conciencia corrompida. Y de acuerdo a esa conciencia, así es como ellos captan el concepto de adoración. Otro tipo de conciencia, una conciencia limpia, Hechos 23:1, y según esta versión dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Lo dice el apóstol Pablo. Y nosotros como siervos, este debe de ser nuestro parámetro. El siempre decirles a la grey y a todos los que nos rodean que nuestra conciencia está limpia. La palabra dice que si no confesamos nuestros pecados y si no reconocemos que somos pecadores, no podemos ser limpios, dice la palabra. La palabra siempre nos va a llevar a estar alineados día tras día tras día con nuestro Creador, reconocer nuestros pecados y confiar en que la sangre del Cordero nos lava, nos limpia, que sabemos que es la expiación, y confiar en ello y tratar de mantener una conciencia limpia ante todos los hombres. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Otro tipo de conciencia, dice, es aquella conciencia que se purifica. Una conciencia que constantemente se purifica. Hebreos 9:14 dice: Dios habla hoy, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tener la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que nos llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Entonces, para tener una conciencia pura, necesitamos reconocer, como dijimos hace rato, que necesitamos la sangre del Cordero o la expiación de nuestros pecados. Una conciencia que se purifica, otro tipo de conciencia, una conciencia cauterizada. Primera de Timoteo 4:2, nueva traducción viviente. Estas personas, dice, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una conciencia, dice aquí, cauterizada.
el querer reconocer que somos pecadores. La persona se vuelve con una conciencia cauterizada. Esta persona dice que es una persona que tiene una conciencia muerta. Está pecando y así está en el altar, está en pecado y así está sirviendo. Yo recuerdo en una ocasión una experiencia de un siervo. La sierva se me acercaba y me decía, yo tuve un sueño de esta persona y yo veía que la persona iba en la carrera, corriendo, pero no tenía una pierna. Y con una sola pierna iba corriendo con muchísimo trabajo. Yo me le acerqué, le dije, tuve este sueño tuyo. Y me dijo la sierva, quiero decirte que estoy en adulterio. Por eso es que me vistes así, que no tengo una pierna. Estoy en adulterio. Y yo quisiera, me decía la persona, quisiera arrepentirme. Le dije, el arrepentimiento está siempre frente a nosotros. Papá Dios desea que tú te arrepientas, pero ya no puedes seguir sirviendo. Ellos tenían un evento y yo llegué a una de las personas que tenían que estar ahí en el evento y me dijo entonces, no voy a estar en el evento. Le dije, no vas a estar en el evento. Lo más importante es tu arrepentimiento genuino y que tú reconozcas que nuestro Señor y nuestro Salvador desea que tú te arrepientas. Muchas veces cuando tenemos una conciencia, dice cauterizada, no reconocemos nuestros pecados, no reconocemos que hemos fallado ante el Creador, no reconocemos que le necesitamos, no reconocemos. Seguimos en nuestra religiosidad porque los que tienen la mente cauterizada o muerta, dice aquí, son aquellos que son religiosos. Que no nos vemos a nosotros mismos, lo que tenemos, nuestras debilidades y queremos seguir de esta forma sirviendo. Estamos viendo una conciencia cauterizada. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Se nos ha dicho que no tengamos temor. Se nos ha dicho que no tengamos temor. Todas las prédicas que yo escucho, todas son dirigidas a no tener temor. Con mucho respeto lo quiero decir en las redes, que a nosotros no puede haber temor, porque la Biblia es muy clara, demasiado clara. Podemos ver demasiados ejemplos cuando eran perseguidos los cristianos de la iglesia primitiva, cómo demostraron su fe, persecuciones tremendas a cristianos. Nuestra fe no tiene por qué debilitarse. Dice la palabra que Jesús desea que nosotros tengamos fe en estos tiempos. Y nosotros tenemos que levantarnos y no dejar que el temor nos embargue, porque si vemos a los cristianos cómo murieron, y si vemos el relato de los apóstoles cómo murieron, en los pensamientos no me puede entrar en mi corazón que Juan el Bautista haya tenido temor. Cuando a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, cuando él sabía que le iban a cortar la cabeza siendo un gran profeta, le mandó a decir al maestro, ve y dile si él es el que íbamos a esperar. Y el maestro no reprendió, el maestro no fue ni abogó por Juan el Bautista. El maestro lo que hizo fue decir, dile que los cojos andan, ¿sí? Y él empezó a dar señales de lo que tenía que ser el ministerio de Jesús. Y Juan el Bautista murió, le cortaron la cabeza siendo un gran profeta. Entonces nosotros, en estos últimos tiempos, debemos de demostrar de qué casta somos hechos. Con mucho respeto lo digo. ¿Qué es lo que hemos aprendido? A eso ahorita es el tiempo de ponerlo todo en la práctica. Ahorita es el tiempo de hacer nuestros devocionales, de adorar, de declarar al Señor que estamos en sus manos. ¿Qué es lo que sigue?
refugiarnos en el temor, no refugiarnos en nuestra depresión, no refugiarnos en nuestra tristeza. Son tiempos gloriosos que dice la palabra que muchos hubieran querido vivir. Son tiempos de bendición, son tiempos de avivamiento en nosotros, son tiempos de señales y de milagros, son tiempos en que nos debemos de levantar y dar a conocer nuestra fe. Otro tipo de conciencia dice mala conciencia. Hebreos 10:22, Dios habla hoy. Por eso acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de una mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Una mala conciencia. Una conciencia mala. De pensar lo que no es, de creer que todos son malos, de creer que nos queremos pasar de listos o poderle decir una conciencia astuta. Dice aquí una conciencia mala. Tenemos que trabajar en ellos y reconocer qué tipo de conciencia tenemos. Una buena conciencia, 1 Timoteo 1:18-19, Dios habla hoy. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe. Pelees la buena batalla con fe. Y una buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Las personas que estamos levantados en fe, dice la palabra, tenemos buena conciencia. Dice Hebreos, orad por nosotros, pues, confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Una conciencia buena. Una buena conciencia que va, estamos viendo, unido a la fe. ¿De qué forma nosotros estamos adorando? Es lo que estamos viendo ahorita. Conciencia tranquila. 1 de Pedro 3:16, Dios habla hoy, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Debemos de tener una conciencia tranquila. Es que hablan y dicen de nosotros. Tenemos que tener una conciencia tranquila. En estos tiempos es cuando nuestra conciencia debe de estar tranquila. Nuestra conciencia debe de estar llena de paz. Nuestra conciencia debe de estarse purificando cada día. Nuestra conciencia debe de estar en la línea del Espíritu Santo. Creer y confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no se ha ido. Él está con nosotros. Dice aquí, de acuerdo a nuestra conciencia, es como vemos a Dios y de esa forma es nuestra adoración. Recapacitemos. Recapacitemos porque el Señor busca adoradores en espíritu. El Señor busca adoradores en espíritu. ¿Y cómo está nuestro espíritu? De acuerdo a cómo está nuestro espíritu, es como nosotros le adoramos. Seguimos viendo lo que tiene nuestro espíritu. Conciencia. Nuestro espíritu tiene comunión, que significa tener amistad, comunión, compañerismo. Si nosotros somos de las personas que no nos gusta unificarnos con nadie, ni ensamblarnos con nadie, ni trabajar
mucho respeto lo digo, nuestras corporaciones eclesiásticas no podemos juntarnos con nadie porque estos están mal, aquellos también están mal y estos también están mal y hemos hecho nuestra propia secta, con todo respeto lo digo, estamos mal. Porque nuestro espíritu tiene una función llamada comunión. La Biblia dice que cuando el Señor Padre Yahweh de los ejércitos formó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. El Señor nos formó y nos hizo con la necesidad de tener comunión. Nosotros necesitamos tener comunión con el Padre. Necesitamos reconocer que le necesitamos. Necesitamos conocer al Padre Yahweh. ¿Quién es el Padre Yahweh? Manifestado en el Antiguo Testamento. ¿De qué forma es Él? ¿Cómo Él pide la adoración? ¿De qué forma pide la adoración el Padre Yahweh? ¿Cómo quiere que nos unamos a Él? Comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No podemos tener comunión con nuestros hermanos, ni con las personas, ni con nadie, si no sabemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Tengamos comunión con nosotros, como tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, lo tenemos de una forma veraz, sincera. Le decimos, Padre, yo soy pecador. Que tu Hijo Jesucristo, Señor, con tu sangre bendita nos lave, nos limpie. Y cuando estamos con nuestros hermanos, ponemos otra careta. Nos ponemos una aureola arriba de nosotros y decimos que somos individualistas y que nos podemos a contaminar si nos juntamos con fulano, sotano y mengano. Entonces, nuestra comunión no es la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo, la misma que tenemos con nuestros hermanos. Acá lo está diciendo el apóstol Pablo. Debe de ser la misma, sincera, limpia, hermano. Quiero decirte que yo te necesito. Esas son mis debilidades. Con el hermano que tú le confíes, con el hermano que le tengas confianza. Jamás, nunca ocultar, no ser hipócritas, no ponernos caretas. Siempre reconocer que nos necesitamos. Unos a otros nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Todos tenemos diferentes caracteres. Todos nos necesitamos. Tenemos que aprender a tener comunión porque es requisito para saber adorar en espíritu. Es un requisito. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué forma tenemos comunión con el Hijo? ¿De qué forma nosotros le adoramos? ¿De qué forma nosotros reconocemos lo que dice su palabra? ¿De qué forma reconocemos su sacrificio? Comunión con el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo ya lo hemos aprendido. Se le contrista, se le apaga, se le resiste, se le hace enojar. Al Espíritu Santo, nuestro Consolador, ¿qué tanto nosotros le conocemos? ¿Cómo es nuestra comunión con el Espíritu Santo? Dice la palabra, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
Nuestros hermanos tienen que sentir que nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Ellos tienen que percibir que tenemos comunión con el Espíritu Santo, que conocemos al Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es nuestra adoración? Hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. De acuerdo a nuestra adoración, es como nosotros podemos comprender a nuestro prójimo. Es de acuerdo a nuestra adoración en espíritu, es como nosotros podemos tener misericordia por nuestro prójimo. De acuerdo a nuestra adoración, es como nosotros podemos entender a nuestro prójimo. Dice, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu comunión con el Padre y con el Hijo? De acuerdo a tu comunión, es tu adoración, lo que acabamos de decir. Seguimos con lo que sigue, que es la intuición. Estamos aprendiendo qué hay en nuestro espíritu y de qué forma adorarle en espíritu. Y ya vamos con la intuición. Según este diccionario, dice, es una facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Nada tiene que ver con el don de discernimiento, nada tiene que ver con la palabra de ciencia, nada tiene que ver con la palabra de sabiduría, nada tiene que ver con los dones. El Señor nos formó y nos hizo con conciencia, con comunión y con intuición. Todos los seres humanos estamos compuestos de conciencia, de intuición y de comunión, todos. En la intuición, dice aquí, en la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonarlas. Muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, yo siento, yo creo eso, va a pasar esto, siento aquello, porque nosotros estamos formados con intuición. Es el sentir que se tiene de asuntos o de cosas que se presentan diariamente. Eso es la intuición. Dice, ¿cómo está nuestra intuición? ¿Percibimos la presencia de Dios? ¿Deseamos estar en su presencia? Es que yo no siento nada. Pero si tenemos intuición, estamos hablando de nuestro espíritu. ¿De qué forma nuestro espíritu lo tenemos nosotros desarrollado? Intuición. ¿Cómo percibimos las cosas? Nuestra intuición está preparada, ejercitada en, dice aquí, percibir la presencia de Dios. ¿Está preparada? Dice, le adoramos en nuestra conciencia, comunión e intuición. ¿Sabemos adorarle en espíritu? Como Jesús dijo, adorarle en espíritu. Entonces estamos aprendiendo que de acuerdo a cómo está nuestra conciencia, nuestra comunión y nuestra intuición, es como nosotros le estamos adorando. ¿Qué tiene que ver ese tema con ahorita, pastora? Mucho, demasiado. Porque el Señor dijo que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Mucho, demasiado. Ahorita es cuando nosotros estamos viendo, con todo lo que estamos viviendo, cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestra comunión y cómo está nuestra intuición. Ahorita es cuando estamos siendo probados en nuestros hogares, ahorita es cuando estamos siendo nosotros capacitados por nuestro amado Espíritu Santo, el cual nos está mostrando cómo estamos en el Espíritu. Si en verdad estamos fuertes para poder aguantar todo lo que está pasando ahorita. ¿Cómo estamos adorándole en espíritu? Vamos a ver adorándole en verdad. Dios está buscando, dice, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El pastor John MacArthur dice que adorar es la máxima prioridad. Adorar debe de ser nuestra máxima, dice, prioridad. Adorarle en verdad. ¿Me lo lees bien, por favor? ¿Verdad?
Aletheia, Strong 225. En lo opuesto, afligido o falso. Denota veracidad, realidad, sinceridad, exactitud, integridad, formalidad y propiedad. Amén. Entonces aquí estamos viendo según la concordancia Strong, ¿cómo es cuando le adoramos en verdad? No debe de haber falsedad en nuestras vidas. Debemos de ser rectos, sinceros, íntegros, formales. Nuestro sí debe de ser sí, nuestro no debe de ser no. Todos debemos de trabajar en adorarle en verdad. Cuando nos presentamos a nuestro Padre, confesarle todo lo que nosotros sentimos, pensamos, entendemos. Porque muchas veces nuestras mentes no están alineadas a la palabra. Y nosotros pensamos de una forma. Y papá Dios tiene que venirnos a mostrar su verdad. Porque para esto vino el Hijo de Dios. Para hacernos libres. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de hacerlo seguidos por el Espíritu y en una forma verdadera, dice esta traducción. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben de hacerlo guiados por el Espíritu y en una forma verdadera. El Espíritu Santo es el que nos enseña a adorarle. Pero si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no sabemos adorarle. Ya vimos cómo está nuestro espíritu y ahorita estamos viendo la forma verdadera de adorarle. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos presentaría al Hijo. Si nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no estamos adorándole como Él dice en su palabra. Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos ha adoptado. El Espíritu Santo es el que nos dice que somos de Él. Reconocer ante el Creador que somos pecadores y que es por su expiación, por su justificación, por su gracia, que somos perdonados. Reconocer que le necesitamos, reconocerlo. Efesios, en quien tenemos redención, dice Efesios, por su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Reconozcamos que le necesitamos. Necesitamos del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede limpiar, llevar a que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Dice la palabra que no es por obras, no es por obras. Dice Efesios, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por obras. Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe a adorarle, al Padre, al Hijo y a Él mismo. Que nuestra vida sea verdad. Que reconozcamos que le necesitamos. Hay que reconocer que le necesitamos y esta es la adoración que a Él le agrada. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. En voz alta, por favor. Romanos 5:5, y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo está en nosotros. Su amor del Señor está en nosotros. Y esto es lo que a nosotros nos debe levantar. Tenemos que aprender a adorarle en espíritu y en verdad. Por su amor que Él derramó en nuestros corazones le adoramos. Es por su amor.
que nosotros enderezamos nuestro caminar, que nosotros queremos adorarle en espíritu y en verdad. Dice, la adoración en estos tiempos difíciles debe de ser total, de espíritu y de verdad. Debemos de reconocer que son tiempos de adoración. Son tiempos porque el Señor, dice la palabra, busca adoradores en espíritu y en verdad. No puede haber en nosotros temor, no puede haber en nosotros angustia, no puede haber en nosotros tristeza, no puede haber en nosotros desánimo, no puede haber. Porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El hombre espiritual, dice la Biblia, percibe las cosas del espíritu. Nosotros como seres espirituales percibimos lo que está pasando. Dice 1 Corintios 2, 14 y 15, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Lo dice el apóstol Pablo? Son tiempos de adoración en espíritu y en verdad. No puede haber confusión en nosotros, amados siervos. No puede haber confusión. Ahorita son tiempos en que el Espíritu Santo nos está mostrando qué está pasando. Son tiempos en que nuestra fe tiene que ser levantada. Son tiempos en que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Son tiempos en que debemos de alinear nuestra conciencia, nuestra intuición y nuestra comunión. Son tiempos. Aprendamos a vivir en el espíritu y dejemos de ser carnales para poder adorar en espíritu y en verdad. Son tiempos de avivamiento muy fuertes. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, en que en medio de estas circunstancias podamos demostrar que estamos avivados en nuestra fe, podamos llevar una palabra de aliento a todo el necesitado, reconozcamos que son tiempos proféticos, marcados por la palabra, que no nos agarre de sorpresa nada de lo que está pasando, que nuestra fe esté estable. Les bendigo a todos los de las redes y deseo que este estudio haya sido de bendición a tu vida. En el nombre de Jesucristo te bendigo y declaro que nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Muchas bendiciones.